El asesinato en el que nos centraremos este día tuvo lugar en un suburbio de Utah, un estado en el que el 60% de la población pertenece a la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, cuyas siglas son SUD. El fatal evento ocurrió el 24 de julio de 1984, en el Día del Pionero, que conmemora la llegada de los profetas al centro religioso de Salt Lake City, un sitio en donde tenían sus raíces mormonas muy bien establecidas. En un principio este doble homicidio le fue atribuido a la violencia doméstica. Sin embargo, estaban muy lejos de la realidad, ya que quienes estaban involucrados, además de ser muy cercanos a las víctimas, eran de las personas más respetables del condado, a tal grado que quienes se enteraron se atrevieron a defenderlos, a pesar de que mostraron pruebas, y que todo apuntaba a que ellos eran los únicos responsables del fatal acontecimiento. La historia de Ron y Dan Lafferty es un suceso que debe ser contado, pero de una manera que enfatice repentinamente las distinciones vitales entre los principales creyentes de la SUD y aquellos que han ido más allá, que han sido apartados de la fe y que violaron los estándares tanto de la Iglesia como del Estado. Estas palabras fueron expresadas por el Departamento de Relaciones Públicas cuando el libro, Por mandato del cielo, una historia de fe violenta, se publicó en 2003 y causó tanto impacto que por un momento se creyó sería censurado en algunas naciones. ¿Pero qué fue lo que llamó la atención de este libro? Pues en pocas palabras, porque mostraba a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con una imagen que muchos, incluso quienes la practican, no lo esperaban, bastante oscura, y que estaba muy lejos de quienes están afiliados a la Iglesia mormona. Pero el autor, John Krakauer, no había plasmado el texto solo porque sí. Tenía fundamentos que habían sido otorgados por uno de los protagonistas de la historia, quien por cierto fue excomulgado, y que junto con su hermano formó una secta disidente, llamada Escuela de los Profetas. Pero antes de llegar a ese momento que fue conocido como una de las tantas causas que rodean esta tragedia, vamos a enfocarnos en los inicios de los hermanos Ron y Dan Lafferty, que crecieron en una familia de 6 niños y 2 niñas, en Payson, Arizona. Su padre tenía muchos problemas de ira. Era estricto, pero impulsivo de una forma enfermiza, tanto que llegó a matar al perro de la familia con un bat de béisbol, sin que nadie pudiera detenerlo. Pero sin duda lo que destacaba en esta familia es que llevaban sus creencias bastante lineales. De hecho, los hermanos Lafferty crecieron con la ideología de la Iglesia mormona, las cuales tenían reglas, que principalmente no eran respetadas por los rebeldes hermanos Ron y Dan, y al ver que sus padres no los reprendían, fue imitado por el resto de los hermanos, quienes además de despotricar contra la Iglesia SUD, que estaba en sus primeros años de formación al momento en que sucedieron los hechos, también llegaron a violar las leyes de tránsito y dejaron de pagar impuestos sin razón alguna. Y justamente por esto, Ron y Dan comenzaron a hacerse la idea que eran profetas y que podían mover masas si así se lo proponían, de aquellos que saben cómo manipular, engañar y conseguir que los sigan sin cuestionarlos. Y para muestra que poco les importaba, Dan fue excomulgado de su iglesia en 1982, después de intentar mantener relaciones sexuales con su hijastra de 14 años, así como tomarla como su segunda esposa, algo que no estaba bien visto en su religión. Y en cuanto a Ron, también comenzó a tener problemas en su familia. Discutían por todo, y más al saber que su esposa Diana se negaba a practicar la poligamia al no ir con sus principios. Ya para ese entonces se habían hecho de su propia religión, una que les permitiera hacer lo que quisieran, sin importar la ética, valores y la moral, una creencia que fue nombrada Escuela de los Profetas, que incluía a todo aquel que estuviera dispuesto a perderse en un ambiente liberal y sin ataduras a nada ni a nadie. Esto provocó una tensión muy fuerte en sus esposas, Diana y Matilda, pero al mismo tiempo convencieron al resto de los hermanos que tenían comunicación directa con Dios y que eran los elegidos para llevar su palabra a otro nivel, y para hacerlo más creíble, según su visión, se dejaron crecer el cabello y la barba, así lucirían como un profeta. Ya para ese entonces ambos habían sido excomulgados y solo se dedicaban a disfrutar y crear nuevos y fieles adeptos. Todo hasta cierto punto estaba bien, pero Ron perdió la cabeza cuando se enteró que su esposa Diana lo abandonó impulsada por Brenda Lafferty, la esposa de uno de los hermanos menores de nombre, Allen. Y es que se cuenta que estaba tan acostumbrada a obedecer a su marido que no tenía el coraje para enfrentarlo, sino hasta que Ron le anunció que iba a casarse con otra mujer. Diana, al saber esto por boca de su esposo,
Desaprobó la decisión, pero el hombre en su postura de imposición no permitió este comportamiento, así que los gritos y golpes esporádicos se convirtieron en palizas cotidianas para hacerle ver quién tenía la razón. Al ser tan constantes y violentas, Brenda acompañó a Diana a hablar con Lowe, el obispo del pueblo, y tras sincerarse todo lo que le había hecho, el obispo le hizo ver que esto estaba mal, y ayudó a la mujer a tomar la decisión de separarse y escapar con sus hijos. Al saber de todo lo anterior, Ron enfureció. Le molestaba saber que Brenda había interferido en asuntos que no le correspondían, y de un día para otro le tomó resentimiento a su cuñada. Quería verla pasar por lo mismo, así que le ofreció a su hermano Allen sumarse a su ideología, pero Brenda se adelantó a la postura que tomaría su esposo, y evitó que Allen se uniera al grupo religioso de Ron y Dan, lo que causó que del enojo pasara al odio. Sin embargo, su resentimiento aumentaría cuando supo que Matilda, esposa de Dan, también había hecho lo mismo. La impulsó para que abandonara a su esposo, ya que la mujer había comentado que Dan abusaba de sus hijas preadolescentes, y cuando le preguntaba por qué lo hacía, se justificaba diciendo que era mejor que las formara él, a otro hombre. Además le decía que no debía preocuparse, pues llegado el momento las tomaría como una de sus esposas, cuando apenas si llegaban a los 14 años de edad. Fue entonces cuando su iglesia tomó la decisión de excomulgarlo, pero la mujer no respondió igual que Diana. Le tenía tanto miedo que permaneció a su lado por muchos años más. Pero antes de seguir con la historia, nos tomaremos un tiempo para que conozcas quién era Brenda Wright Lafferty, la causante que, según los hermanos, había contribuido para que su iglesia los excomulgara. Pues te cuento que esta mujer era lo opuesto a las creencias de los hermanos, ya que de acuerdo con las averiguaciones de la policía, Brenda fue criada en una familia un poco más progresista de los mormones religiosos y vivió en diferentes estados de la Unión Americana. Debido a su belleza y simpatía, ganó el concurso de Miss en el estado de Idaho. Durante la universidad trabajó como presentadora de un pequeño programa de televisión, y con esto, su sueño de convertirse en una periodista seria estaba a nada de cumplirse, pero no llevaría a cabo sus planes pues conoció a Allen Lafferty, un joven con las mismas creencias religiosas que para nada era radical, y gracias a que coincidían en cuanto a sus planes de formar una familia, en un futuro no muy lejano, decidieron formalizar su noviazgo y casarse en 1981. 2 años después serían padres de Erika, su única hija, a quien amaban por sobre todo en este mundo. Por lo tanto, ella no permitía que la manipularan, por lo que Ron, al saber que Brenda ejercía influencia sobre su esposa y las demás cónyuges de la familia Lafferty, idearon un plan para quitarla de su camino, pues insistía que Brenda era la única culpable de que lo sacaran de su iglesia, al igual que de su divorcio, así como por la creciente ruptura entre los hermanos. Por lo que Ron no tuvo más remedio que idear un plan con Dan para acabar con aquel estorbo que interfería en su vida, y con esto, a principios de 1984, Ron escribió una revelación que afirmaba que Dios había decretado el asesinato de Brenda, así que para el mes de julio, los hermanos Ron y Dan llevaron a cabo su retorcido plan, el cual también involucraba al obispo Lowe y su esposa, miembros de la SUD y aliados de la esposa de Ron después del divorcio, y a Richard Stowe, quien presidió la excomunión de Ron. Todos ellos, según las escrituras de Ron, debían ser quitados de este mundo con derramamiento de sangre. Pero antes de llevarlo a cabo, los hermanos consultaron el Libro del Mormón y tras finalizar obedecieron al supuesto mandato divino, comenzando con sus primeras víctimas, su cuñada de 24 años, Brenda Lafferty, y su hija de 15 meses, Erika. Se cuenta que en una tarde de julio de 1984, en la tranquila ciudad de American Fork, los hermanos se presentaron en casa de Brenda y Allen para llevar a cabo el supuesto mandato de Dios. Se dice que fue en venganza, pero otros especulan que fue por causas ajenas, ya que había mucho que pelear, sobre todo por problemas internos de dinero y una disputa por el gobierno patriarcal del clan Lafferty. Sin embargo, hasta ahora solo se sabe lo que te narraré a continuación. Los hermanos, una vez que estaban en la vivienda de Brenda y de su hermano Allen, la buscaron sigilosamente, conscientes que su hermano menor no estaba, y una vez que la ubicaron la estrangularon con el cable de la aspiradora, para después proceder a cortar su cuello. Pero sin duda quien ha sido el más criticado fue Dan, quien entró a la habitación de la hija de Brenda y Allen, y sin piedad también la degolló.
Tras abandonar la vivienda de su hermano, Ron y Dan hicieron autostop hasta llegar a su próximo objetivo, la casa del obispo Lowe y de su esposa. Por suerte el matrimonio se salvó de una muerte igual de violenta, pues ese día no estaban en casa. Molestos porque se había frustrado su crimen, se dirigieron hacia donde vivía Richard Stowe, pero en el camino se perdieron y decidieron dirigirse a Nevada, su último destino. Y lo digo de esta manera, porque ya se había dado parte a la policía sobre los hermanos. Por lo tanto, fueron arrestados por el FBI en Reno, el 7 de agosto de 1984. Y es que según las autoridades del estado, Allen fue quien encontró a su esposa Brenda, tirada en el piso de la cocina de su casa con la garganta cortada, y además halló un cable de aspiradora que había sido utilizado para asfixiarla. Pero lo más fuerte que tuvo que enfrentar, y que por años le causó pesadillas, fue cuando encontró a su pequeña Erica en su cuna, quien además de tener el cuello cortado, había sido apuñalada múltiples veces. Para la policía de Utah, el primer sospechoso del doble crimen fue Allen. Incluso estuvieron a punto de enviarlo a prisión. Pero la verdadera historia detrás de los escalofriantes asesinatos conmocionaron a la sociedad estadounidense y en particular a la comunidad mormona. Pedían que no los estigmatizaran solo porque un par de hombres habían actuado atrozmente. Pero en lugar de ser comprensivos con una comunidad que no tenía nada que ver, fueron juzgados. Decían que sus prácticas patriarcales solo servían para que las mujeres estuvieran, primero a la tutela de su padre y luego de su esposo, y que además la poligamia y la violencia física a veces era secretamente tolerada. Demostrar que no había sido Allen no fue sencillo, ya que nadie le creía. Lo señalaban sin tener pruebas, y las personas en un momento llegaron a aborrecerlo, pero más tarde le informarían que los causantes de la muerte de su familia habían sido sus hermanos mayores, y la postura que tenía hacia ellos cambió radicalmente. Como ya te lo había mencionado, todos los Lafferty eran una familia muy respetada en Utah, pero cuando el doble feminicidio de Brenda y Erica trascendieron, muchos en el condado recordaron cómo Watson, padre de los Lafferty, había golpeado al perro de la casa con un bat de béisbol, por lo que enfatizaron que no era normal este comportamiento, y que Dan y Ron habían heredado el nivel de agresividad de su padre, quien desquitaba su rabia con seres indefensos, por lo que ambos hermanos tomaron esto como un ejemplo. Habían buscado a alguien para descargar tanta molestia, y qué mejor que fuera Brenda y Erica, quienes no pudieron defenderse. Cuando el FBI los detuvo, los hermanos reivindicaron los asesinatos. Consideraban que Brenda era una influencia negativa que buscaba separar a la familia. El propio Ron, envuelto en una espiral de locura, les hizo ver a las autoridades que él fue quien había encaminado a su hermano a remover todos los obstáculos que tenían en su camino. Debían removerlos sucesivamente. Ella aseguró que ya no tenía nada que perder, pues lo más difícil, al ser expulsados de su iglesia, ya había sido superado. Aunque en un principio iban a ser juzgados en forma simultánea, el tribunal modificó las audiencias, pues en diciembre de ese mismo año, Ron intentó matar a su hermano Dan y después atentar contra su vida, pero su plan no funcionó, ya que los paramédicos lograron revivirlo después de varios minutos. Los juicios se llevaron a cabo en 1985, en donde ambos se mostraron serenos, incluso al describir cómo habían matado a su pequeña sobrina. Cerré los ojos al momento de hacerlo, dijo Dan, y manifestó no haber sentido nada cuando limpió el cuchillo de carnicero que había usado. Ahí se supo que Brenda permaneció por un tiempo con vida suplicando por la vida de su bebita, pero ninguno se compadeció de ellas. Con estas afirmaciones tan grotescas ya no había nada más que buscar. Por ello el tribunal encontró a Dan Lafferty culpable por 2 cargos de homicidio, pero no pudo llegar a un acuerdo sobre si se aplicaba la pena de muerte. El hombre cumple una condena perpetua sin derecho a libertad condicional en la cárcel estatal de máxima seguridad de Utah, mientras que su hermano Ron Lafferty fue sentenciado a muerte y pidió que fuera con un pelotón de fusilamiento, pues suplicaba que no demorara tanto su condena, pero murió en 2019, esperando el resultado de su apelación. El hombre ya tenía 78 años y había pasado 34 en el corredor de la muerte, sin un signo de arrepentimiento por sus crímenes. Dan, durante la entrevista que ofreció a Jon Krakauer, aseguró que los asesinatos de su cuñada y su sobrina nunca lo perturbaron, añadiendo que no culpaba a nadie por no entender por qué habían actuado así, ya que de no haberlo llevado a cabo, se habrían arrepentido. Tampoco se disculpó con su hermano Allen por haber matado a su familia. De hecho,
Allen alguna vez le preguntó a su madre por qué sus hermanos no estaban arrepentidos, y como respuesta obtuvo que no puedes arrepentirte de lo que no está mal. Y es que los hermanos siempre vieron a Brenda como un peligro y repudiaban todo lo que viniera de ella, aun así fuera una inocente pequeña, en este caso Erika. Para Dan, aún está latente el homicidio, pero si el tiempo volviera, está seguro que lo repetiría, ya que Brenda quiso meterse en la intimidad de sus creencias, en donde ella quiso ser la protagonista, y tras asesinarla, Dan aseguró que ya estaba compensada. En el libro de Krakauer se narran los asesinatos cometidos por los Lafferty, pero también se cuenta la historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y la religión mormona, lo que desató el rechazo de la comunidad mormona, quienes insisten que plasman una idea errónea, que solo lleva a estigmatizarlos. Lo anterior es la revelación que afirmaba Ron, venía directamente de Dios, y una vez que se lo hizo saber a su hermano Dan, se atemorizó, pero terminó haciéndolo, porque según él no quería hacer enojar a Dios. Y para finalizar, afirmó a un medio de comunicación que le gustaba pensar que Brenda y Erika no habían sufrido, por lo tanto no estaban condenados. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos, me ayudarías mucho. Y antes de finalizar quiero enviarte un fuerte abrazo, Kanemitsu Lutz, ya que este video fue gracias a tu sugerencia. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.